Pueden sentarse, amada iglesia. Los niños pueden subir a recibir sus clases, por favor. Bueno, amados hermanos, como muy bien lo dijo nuestro director de culto, estamos incursos en el capítulo 1, párrafo 1 de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Y hoy estaremos desarrollando una hermosa doctrina y que no podríamos de ninguna manera o forma desatender, para tener un mejor entendimiento de nuestra confesionalidad y acervo bíblico. Hoy, con la ayuda de Dios, estaremos estudiando la preservación de las Escrituras. Preservación de las Escrituras. Para lo cual tendremos un texto base en Mateo, capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Veamos en nuestra clase de hoy, primero, una consideración primaria. En ella vamos a esbozar algunas generalidades y evidencias bíblicas acerca de esta hermosa doctrina de la preservación de las Escrituras. Antes de hablar de la preservación de las Escrituras, debemos entender primero qué es la doctrina de la inspiración. ¿Qué nos dice? La cual es claramente enseñada en la Biblia. La Real Academia Española define la inspiración así. Dice que es la influencia divina y sobrenatural dada a quienes escribieron las Sagradas Escrituras y tienen como resultado su infalibilidad. Esta es la definición que da la RAE. Veamos algunas evidencias bíblicas acerca de lo que estamos hablando, de la inspiración escritural, antes de hablar de la preservación de la Escritura. En 2 de Timoteo 3:16, vamos a ver unas evidencias bíblicas. Dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Pedro 1:21, otra evidencia. Porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Si vemos que es el Espíritu Santo quien ha guiado y ha inspirado a todos los autores de la Biblia. La inspiración significa que los hombres que escribieron la Biblia eran tan influenciados por el Espíritu Santo cuando escribieron las Escrituras que podemos decir que eran simplemente las plumas de Dios las que Él usó para escribir su palabra. Eso podemos decir con certeza. Nosotros creemos y predicamos la inspiración, y es una doctrina central para la iglesia de Dios. Pero la inspiración de la Biblia no me aprovecha nada si la Biblia también no es preservada. ¿De qué hubiese valido la inspiración si Dios no hubiese preservado las Escrituras? Así que la inspiración es un elemento que debemos estudiar claramente antes de entrar a la preservación de las Escrituras.
Muchos dicen que los manuscritos originales fueron inspirados, pero a través del tiempo fueron corrompidos y hoy en día no realmente tenemos certeza de lo que originalmente dijeron. Muchos dicen eso. Aún cuando la exactitud de un pasaje en el texto original no puede ser conocida con total exactitud, pues Dios aún guarda misterios para nosotros. Es adecuado y certero decir que la verdad preservada en el texto bíblico sobrevive y ha sido preservada por Dios mismo. Y esto va en contra de todos aquellos que piensen lo contrario. Podemos entonces decir que la inspiración sin preservación no vale nada. Si Dios inspiró su palabra y después la perdió, no tendría sentido, ¿cierto? Él la inspiró y también la preservó para la edificación de la iglesia. La iglesia de hoy tiene un gran privilegio y es el de saber que Dios no solo inspiró su palabra, sino que también preservó su palabra. Miremos entonces algunas generalidades y evidencias bíblicas de la doctrina, ahora sí, de la preservación de la Escritura. Ya vimos la inspiración y vimos que era necesario que fuera inspirada. Y dijimos que aquellos hombres que fueron inspirados podemos tomarlos como las plumas que Dios usó para escribir su palabra, unos meros instrumentos de Dios. Entonces, en cuanto a la preservación de las Escrituras, leamos nuevamente nuestro texto base para el tema central de hoy, Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Una jota y tilde son las partes más pequeñas de la gramática. Y la misma Biblia tiene cuidado en decir que ni una jota ni una tilde pasarán. Todo lo que está en las Escrituras se cumplirá. De hecho, ya mucho se ha cumplido. Estamos esperando la segunda venida de Cristo, porque ya se cumplió lo demás. Los profetas dijeron que vendría un Mesías, que sería del linaje de David. Ya vino, fue a la cruz, fue martirizado, pero resucitó y hoy reina con poder a la diestra del Padre. ¿Por qué creerían que lo que falta no se ha de cumplir? Todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Y todo lo que falta por cumplirse que Dios dijo, se cumplirá sí o sí. Así de sencillo, mis amados hermanos. Entonces, si el mismo Dios tuvo cuidado de inspirar a estos hombres para que dijeran que ni una jota ni una tilde pasarán. Veamos entonces, primero, Dios prometió que nada de su palabra quedará sin cumplimiento. Dios prometió esto, hermanos. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En Salmo 12, del 6 al 7, ¿qué dice? Las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. Isaías 48. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios nuestra permanece para siempre. Dios prometió que su palabra permanecerá para siempre. Todas estas son promesas del único Dios de la Biblia que dice que no pasará y que
cada palabra, jota y tilde de su palabra se cumplirá. Nosotros podemos saber lo que dijo Dios. Cada palabra ha sido preservada. Él nos ha dado a conocer a nosotros lo que nosotros necesitamos conocer de Él en esta instancia en la que vivimos. La Biblia es clara en que las palabras, aún individuales, no han pasado desde que fueron escritas hasta el día de hoy. Los que dicen que partes de la Biblia han sido perdidas o que el texto es corrupto, están llamando a Dios mentiroso. Y eso es un horrendo pecado, hermanos, que no será perdonado. La Biblia también promete un juicio severo a los que cambian las palabras de Dios. Y aquí nosotros debemos ser muy cuidadosos. Apocalipsis 22, del 18 al 19. Miren lo que dijo Juan. Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Proverbios 36. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Y ya nosotros sabemos qué le pasa a los mentirosos. Amados, es muy peligroso los que hacen estas cosas, los que añaden o quitan de las escrituras. Es muy peligroso. Sin duda, Dios promete en estos textos que acabamos de leer su juicio sobre estas personas. Tampoco podemos olvidar que los detractores de la Biblia tienen ¿a quién como padre? A Satanás, quien es el más astuto de todos ellos. Leamos Génesis 3 del 1 al 4. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Jehová, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol del que está en el medio del huerto Dios dijo: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Si se dan cuenta que es padre de mentira, Dios le dijo que no lo tocara para que no muriera, y el diablo le dijo que no moriría. Le mintió, la engañó. Padre de mentira, primer mentiroso, lo vemos ¿dónde? En el jardín del Edén. Este es el propósito de la mentira de Satanás, incluso hasta el día de hoy. Es el de cuestionar la palabra de Dios. Entonces, todos aquellos detractores de la Escritura que cuestionan la bendita palabra del Señor son súbditos del primer mentiroso. Pero nuevamente les digo que la buena noticia es que las promesas de la Biblia sí son verdaderas y han sido preservadas a lo largo de la existencia del hombre, porque sus palabras son eternas como Él mismo lo es. Las palabras de la Biblia
siendo preservadas, nos indican que podemos confiar en ella y en lo que dice. Podemos saber lo que son las palabras exactas de Dios porque no se han perdido. La obra de preservar la Biblia perfectamente a través de los siglos no ha sido difícil para Dios, iglesia. ¿Qué es difícil para Dios? Nada. El Señor preserva con la diestra de su poder todo lo que ha hecho. Y su palabra, que es eterna como Él lo es, también es preservada y así permanecerá para siempre. En el futuro, nosotros veremos la evidencia de los manuscritos de la Biblia que confirman todo lo que la Biblia dice y que toda palabra ha sido preservada. De hecho, nosotros hoy somos testigos vivientes de todo aquello que se ha cumplido en las Escrituras. Y ni tú ni yo lo podemos negar, porque todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Ahora sí, amada iglesia, después de estas generalidades en cuanto a las evidencias bíblicas, ¿cómo podemos nosotros entonces entender qué es la preservación de las Escrituras? Recordemos nuevamente nuestro texto, Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La mayoría de los cristianos evangélicos creen que Dios preservó su palabra a través del tiempo, pero no de la misma manera. Ahora, si bien casi todos los evangélicos cristianos coinciden en una idea de preservación, podemos decir que existen dos líneas diferentes de cómo piensan ellos de que se han preservado las Escrituras. Hay dos líneas de pensamiento. Vamos a ver la primera posición de cómo piensan que se ha preservado la Escritura. Primero, ahí la primera posición dice que la hipótesis de la preservación constante en el tiempo, o sea que durante todo el tiempo que nosotros conocemos de la era de la humanidad, la Escritura ha sido preservada. Esta posición es la que se identifica, y prestemos la atención a esto, mis hermanos, porque es de precisión para que entendamos. Identifica que el texto recibido, hablando del Nuevo Testamento, griego, es el que alimenta el Nuevo Testamento, el texto griego. Y el texto masorético o hebreo alimenta el Antiguo Testamento. Entonces Dios durante la dispensación antigua utilizó el hebreo para que todas esas palabras se incluyeran en el canon bíblico. Y en el tiempo de la iglesia de Cristo, el griego. Por eso nosotros cuando queremos hacer una exégesis del texto, si está en el Antiguo Testamento, buscamos fuentes del hebreo. Si está en el Nuevo Testamento, buscamos fuentes que nos ayuden a la interpretación del griego. Si bien hoy no se dispone de los autógrafos salidos de puño y letra de los inspirados, se cree que las copias de los mismos se mantuvieron de manera pura en manos de los creyentes. Y aquí, hermanos, podemos estar felices de saber que Dios una vez más ha usado a su iglesia, porque los textos se han preservado de mano en mano de su remanente. Ha sido la iglesia ese instrumento que el Señor siempre ha utilizado para preservar las Escrituras. La declaración de fe de Westminster dice lo siguiente al respecto, se lo leo para ustedes. El Antiguo Testamento en hebreo, que era la lengua nativa del antiguo pueblo de Dios, y el Nuevo Testamento en griego, que en la época en que fue escrito era la lengua más conocida entre las naciones,
al haber sido inspirados inmediatamente por Dios y conservados puros a través de los siglos por su especial cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos. Y por esa razón la Iglesia debe apelar a ellos en última instancia en toda controversia religiosa. Es decir, Iglesia, si nosotros queremos solucionar una controversia acerca de una doctrina, utilizando nuestra confesión de fe, que es una ayuda, un instrumento muy bueno, pero no hallamos la solución, ¿cuál es la instancia definitiva que nos puede ayudar a dirimir esto? Las Escrituras. No hay otra. Las Escrituras, que son inerrantes. Vamos a enfocarnos por ahora solo en el Nuevo Testamento y su texto griego. Como vemos, es algo simple. Una línea recta sin fluctuaciones, la manera como se conservó la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y representando la preservación del texto griego, para que hoy tú y yo, ante las mejores traducciones, podamos ser nutridos de la palabra de Dios. Bueno, este texto griego es conocido en el tiempo de la Reforma como el Textus Receptus. Textus Receptus, es decir, el texto recibido por las iglesias a través de los tiempos. En las imprentas del siglo XVI y XVII, estamos hablando de la época de la Reforma, se hicieron varias ediciones de este texto. Si bien hubo varias ediciones de este texto Receptus, este texto recibido, ellas coinciden en un 99%, hermanos, entre sí. ¿Qué demuestra esto? Pues demuestra una línea armónica de textos que se mantuvieron sin variación a través del tiempo. El texto recibido en griego, o el Textus Receptus, como se le llama, es la base textual del Nuevo Testamento. De las traducciones de la Reforma, entre las cuales se encuentra la versión Reina Valera. Hemos visto entonces la posición 1, ¿cierto? Hablamos del griego para el Nuevo Testamento y hablamos del hebreo para el Antiguo Testamento. Ahora veamos la posición 2. La hipótesis de la preservación interrumpida en el tiempo. Esto dicen los que están en la segunda posición. Y recordemos que en la primera posición dicen que la preservación nunca se interrumpió en el tiempo, que fue uniforme. Esta posición es la que sostienen los críticos textuales. Hemos ido a hablar de la crítica textual. Bueno, ellos sostienen esto. Ellos apoyan las ideas de Westcott y Hort. ¿Quiénes son ellos? Ellos son unos eruditos que argumentan que el texto griego del Nuevo Testamento se corrompió a través del pasar de los siglos. Eso argumentan ellos. Y que era necesaria una restauración textual para volver a la lectura original. O sea, era necesario que inspiraran nuevamente para volver al texto original. Esta restauración fue llevada a cabo con premisas que descartaban totalmente la preservación de las Escrituras a través del tiempo. O sea, todo lo que Westcott y Hort sostuvieron quedó sin base bíblica. Todo lo hicieron mal, lo hicieron incumpliendo o cumpliendo más bien, haciéndose sujetos activos de las amenazas que Dios tiene para los que añaden o quitan de la Biblia. Ellos argumentaban que el texto recibido, o sea, el texto receptus del que hablamos, era un texto inferior y corrupto, y donde ya vimos que el texto fue preservado, y el más del 99% de su contenido era idéntico a través de los siglos. Es decir,
el producto de una armonización artificial llevado a cabo por Luciano de Antioquía. Eso era lo que ellos decían en el siglo IV después de Cristo, a la cual llamaron recesión luciana. Sin duda, pienso que no amerita darle más importancia a lo que estos señores eruditos dijeron, porque la posición segunda es totalmente una posición que nosotros como creyentes no podemos ni debemos asumir. Pero es necesario que conozcamos la historia y por todo lo que ha pasado en la Escritura, para que hoy tú y yo tengamos ese precioso libro que es la Biblia y está preservado. Y vemos en él la voluntad revelada de nuestro Dios. Dios siempre guardó providencialmente el texto del Nuevo Testamento de forma pura para la iglesia de todos los tiempos. Esta es nuestra posición y no podríamos tener la posición de que el texto fue corrompido a través del tiempo, pues es contrario a lo que Dios enseña. De estas dos hipótesis se encuadra, ¿cuál de estas dos hipótesis se encuadra con el criterio bíblico? Pues obviamente la primera. Es evidente que la primera posición es la más consistente como una idea de preservación, porque la otra posición no habla de una preservación, sino de una interrupción de la preservación de las Escrituras. Es coherente pensar que el Dios que inspiró puramente su palabra la conservará a través de los tiempos de forma inalterada. Miren, la providencia que hizo posible la inspiración y la formación del canon de las Escrituras es la misma providencia que preservó dicho texto a través de los siglos. La conexión entre la inspiración y la preservación es entonces fuerte. Una va de la mano de la otra. Es Dios mismo actuando a través de su providencia divina. El que inspiró las Escrituras es el mismo que las ha preservado, como les dije, y las preservará para siempre. Él es uno autoconsistente, eterno, inmutable. Él es la verdad misma, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Como su naturaleza consiste en sus atributos esenciales, en consecuencia, sus decretos eternos son comunicados y llevados a través de las obras de la creación y su providencia. ¿Quién puede detener el brazo de Jehová? ¿Quién puede destruir lo que Él ha preservado? Todo es suyo, por lo tanto, todas sus obras, aunque diferentes entre sí, son consistentemente una sola obra, la obra de sus manos, su creación, su obra providencial de inspirar y preservar las Escrituras. No podrá ser destruida por hombre alguno. En la preservación de la Biblia, nosotros creemos que Dios no permitió que su palabra fuera corrompida a través de los siglos, ni que su pueblo se quedara como un texto alterado en sus manos por 1500 años. Nosotros no creemos eso. No creemos que en el tiempo de la Reforma, donde se tradujo la palabra de Dios a los idiomas principales, los traductores hayan sido provistos de copias defectuosas de las Escrituras por parte de la providencia de Dios. No creemos eso. Dios les proveyó las Escrituras sin ápice de corrupción, para que hoy tú y yo la tengamos, su voluntad revelada. Tampoco creemos que el padre de las misiones, el llamado William Carey, tradujera la Biblia a más de 30 idiomas y dialectos con el texto corrupto.
No podemos tampoco creer eso. Por el contrario, creemos que Dios preservó su palabra, libre de error a través de los siglos. Las ligeras variaciones del texto recibido son una prueba del texto armónico conservado por la Iglesia y por la providencia de Dios. Es decir, el 1% es evidencia también de la preservación perfecta que Dios ha hecho de su palabra, de la Escritura. Por otro lado, debemos analizar algo cuando nos estén hablando de la crítica textual. La crítica textual es una invención humana que apenas tiene 2 siglos de haber sido formada por hombres y que para sostener su postura tiene que negar la preservación, entendida como una línea que permanece. Pero ¿qué dice la palabra de Dios respecto de sí misma, amada iglesia? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto de ella misma? Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, ya lo leímos, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, la guardarás, de esta generación la preservarás para siempre. Lo encontramos en el Salmo 12, versículos 6 al 7. Hubo momentos, iglesia, iglesia, donde pareciera que la existencia de la Escritura estaba en riesgo por negligencia, por apostasía y por violentos y determinados intentos de aniquilarla. Todo esto se ha visto en la historia. A través de los siglos, reyes, gobernadores, sacerdotes e innumerables edictos humanos han intentado en vano socavar la Escritura. Se ha predicado incluso el funeral de la Biblia miles de veces, pero nunca se ha logrado enterrarla. La Biblia no es un libro ordinario. Ha sido declarado muerto, mas vive. El mensaje de sus preciosas hojas se sigue proclamando de mar en mar, de continente en continente. Las Escrituras son eternas e indestructibles, son para siempre, porque dice el Salmo 119:89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Miren, cruzada tras cruzada ha sido organizada para exterminar la Escritura. En el año 303 después de Cristo, el emperador Diocleciano creyó que había destruido todas y cada una de las odiadas Biblias, según él. Después de muchos años de matanza y destrucción inigualable, erigió una columna de triunfo sobre las cenizas de una Biblia quemada. Eso lo hizo este emperador Diocleciano. La inscripción de la columna decía: el nombre cristiano está extinguido. Lo que él pensaba ser el crepúsculo que acercaba las tinieblas de la medianoche, en realidad era el amanecer resplandeciente de un nuevo día. El fracaso de su cruel intento ya era profetizado cuando la Biblia nos habló en Mateo 24:35, que dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia fue el primer libro impreso al inventarse la imprenta. Si no lo sabían, fue el primer libro impreso cuando la imprenta fue inventada. Ha sido leído por más personas y traducidos en más lenguajes que cualquier otro libro en la historia. Aunque millones de ellos vienen y van, la Biblia es todavía el libro por el cual se miden
todos los demás. Se han producido más copias de ella en su totalidad y más porciones y secciones que de cualquier otro libro en la historia. La Biblia ha sido preservada por escribas, por eruditos, por mártires y misioneros, en una escritura laboriosa, en una imprenta cuidadosa. Todo cristiano puede leer y estudiar la Biblia con confianza, sabiendo que en verdad es la palabra de Dios. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Salmo 100, versículo 5. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros de nuestro contexto, hablando del idioma español, y cuál es la versión más adecuada para nosotros? Pues claramente, no creemos que una traducción en particular es dada por inspiración de Dios. No, una sola no, porque ninguna traducción fue dada en la misma forma que los escritos originales. ¿Qué les quiero decir con esto? Que las traducciones que nosotros tenemos no son inspiradas como lo fue el escritor quien Dios usó como instrumento para escribir estas palabras. Pero como es el caso en cientos de lenguajes, debemos decir, y esto está demostrado, que la Reina Valera es una traducción precisa y autoritaria de las escrituras preservadas de los lenguajes originales. La Reina Valera. Y por tanto es la palabra inspirada de Dios, no inspirada directamente, sino por derivación. Al usar la palabra derivación, iglesia, nos referimos a una canalización secundaria que arranca de otra principal. Es decir, es el seguimiento homogéneo de la traducción del texto original a las escrituras. Nosotros los bautistas reformados creemos que Dios ha preservado su palabra en los lenguajes originales. También creemos que la preservación se extiende por derivación a cualquier lenguaje donde se ha hecho una traducción cuidadosa, donde predomina el texto masorético para el Antiguo Testamento y el texto recibido en el Nuevo Testamento griego. Nosotros creemos eso como bautistas reformados. No creemos que la Biblia en español a fuerza tenga que conformarse a cualquier otro lenguaje, excepto los manuscritos de los lenguajes originales. De ahí únicamente. Dios no favorece un lenguaje sobre otro. Sabemos que Dios no hace acepción de personas, como dice Hechos 10:34. No se puede decir que Dios le ha fallado a todo aquel que tiene el español como lengua madre. Nuestra traducción es tan fiel como la traducción en Inglaterra, en cualquier país del mundo. La Reina Valera de 1960 y sus ediciones anteriores han demostrado ser espadas agudas de dos filos. Dios en su soberanía decidió no traducir su propia palabra a otros lenguajes. Por tanto, Dios les ha dado a los hombres falibles el gran honor y la responsabilidad de traducir desde los lenguajes originales a los lenguajes vernáculos, o sea, a los lenguajes que están en el mundo entero. A pesar de pequeñas fallas, por ser humanos, de copiadores y traductores haciendo su trabajo. Recuerden, ese es el 1%. Dios nos asegura que la escritura no puede ser quebrantada. Eso lo encontramos en Juan 10:35. Por siglos, miremos algo, la Iglesia Católica, miren lo que pasaba con la Iglesia Católica, no confiaban a sus fieles con la Biblia. La Iglesia Romana se convirtió en el carcelero de la palabra.
Como resultado de cruentos edictos, miles de lectores de la Biblia fueron enviados por la Inquisición a la hoguera. Juan Antonio Llorente, quien fue secretario general de la Inquisición española, escribió declarando que para el año 1517, 13.000 personas ya habían sido sentenciadas a la muerte durante un periodo de 36 años por leer públicamente las Escrituras. La Iglesia Católica hacía la lectura en latín para que ninguno de los que estaban con ellos entendieran la Escritura. Pero esto se acabó cuando vino el tiempo de la Reforma y fue traducida a todos los idiomas que ya usted y yo conocemos. Debemos decir que también Reina y Valera, quienes tradujeron de la manera más fiable las Escrituras, ellos se convirtieron a la fe reformada. Y fue cuando Dios los usó para ese texto que usted y yo tenemos. Ellos huyeron, a ellos les tocó huir del monasterio, eso fue en España, para nunca regresar. Es más, se designaron agentes de la Inquisición para capturarlos vivos en Europa, pero quedaron todos frustrados. Al final quemaron unos muñecos y le pusieron el nombre de Reina y Valera, porque nunca los pudieron conseguir para matarlos. Dios los preservó. Creemos que tenemos la Biblia preservada en español en la Reina Valera, en todas sus versiones. Creemos que nuestra Biblia es tan confiable como la de cualquier otro lenguaje. La verdad es que tenemos una herencia gloriosa en nuestra Biblia en español. La historia de cómo llegó a nuestras manos la Biblia en español es dramática, muy dramática, hermano, pero a la vez muy bella. Así que os ruego al Señor para que nosotros valoremos ese precioso libro, no que lo idolatremos, pero sí que lo tengamos como nuestra herramienta principal en donde encontramos revelada la voluntad de Dios para nosotros. Y que sepamos que para tenerla hoy, muchos murieron, muchos fueron enviados a la hoguera, y muchos tienen su Biblia en la mesita de noche y nunca la abren. Dios ayude a su iglesia, hermanos. Si hay preguntas, por favor,